Ojalá nosotros nunca olvidáramos que existen dos cosas en la vida de cada ser humano que son supremamente importantes, que son de esas cosas que le dan como sustento, solidez, fortaleza a nuestra existencia y que son de las cosas que nos ayudan a nosotros para poder construir relaciones de amistad y relaciones de vida esponsal. Antes de decírselas, a mí sí me gustaría que ustedes pensaran un poco, sobre todo los que están aquí solteros todavía, cuáles son los criterios que ustedes considerarían que son importantes para pensar en alguien como candidato o candidata para el matrimonio. Cuando ustedes piensan en un novio o una novia, pero para el matrimonio, ¿qué requisitos consideran que debería tener esa persona? Quiero que lo piensen muy bien, porque dependiendo de cómo elijan ustedes, estoy seguro que eso es lo que le va a permitir poder triunfar o fracasar en la vida matrimonial. Y en quienes ya están casados, quienes ya tienen elección, quienes ya tienen familia constituida, piensen un poco si está esas dos cosas en su vida. A mí me gusta mucho escuchar a la gente cuando le preguntan ¿qué considera usted que debería tener un hombre o una mujer para pensarle como novio o como novia? Hay personas que responden, lo primero es estabilidad laboral. Algunos otros dicen que tenga dinero, que me asegure el futuro. Otros dicen que no sea vulgar, que no sea mal hablado, que no tenga vicios, que sea una persona que no sea tacaña. Ciertamente que están mencionando cosas que son importantes. Nadie le gustaría casarse con alguien mal hablado, desasiado, tacaño, o con alguien que no tenga cierta estabilidad laboral. Pero yo pienso que por encima de esas dos cosas, por encima de esas cosas hay dos que siento que son muy importantes que las tengamos en cuenta. La primera, un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Que usted tenga claro qué quiere hacer con su vida. La persona que no tiene un proyecto de vida no sabe cómo va a vivir esta vida en el presente. Y si no sabe qué quiere hacer con su vida, mucho menos va a saber qué va a hacer con la vida de los demás. Hay gente que lastimosamente no tiene proyectos de vida en ninguna clase. No piensan nada para el futuro, no construyen nada en el presente. Viven aleatoriamente la existencia, en lo que salga. Eso es lo que algunas mujeres llaman en los varones, a este le falta mucho espíritu. Cuando ustedes pueden llegar a sentir que el varón no tiene aspiraciones de ninguna clase, o que la mujer no tiene aspiraciones de ninguna clase. A mí me entristece, lo voy a decir porque uno lo encuentra, que hay mujeres que quieren encontrar en su vida un sugar, un hombre mayor que les asegure financieramente su futuro. Pero eso no pasa solamente en las mujeres. Hay hombres jóvenes, muy jóvenes, que también aspiran a tener una sugar mommy, una señora adinerada que les pueda asegurar a ellos el futuro, que los ponga a viajar, que les regale moto, que les regale un carro. Cuando uno lo único que piensa es en un sugar mommy o un sugar daddy, no tiene proyecto de vida, simplemente busca ser un mantenido. Y hay una segunda cosa que se necesita también tener y que no puede ser nunca renunciable, sobre todo cuando uno es creyente, que la persona con la que uno se va a casar tenga sentido de trascendencia. ¿Qué es el sentido de trascendencia? Que aquel hombre o aquella mujer que yo he elegido para contraer matrimonio y unir mi vida con ella, cree en algo. Miren, la vida esponsal es muy compleja, porque la vida esponsal no es
simplemente una aventura sexual. Uno no consigue cónyuge para tener con quien acostarse. Uno se une a un cónyuge para tener con quien levantarse. Y es más importante pensar con quién vamos a despertar que con quién vamos a dormir. Y cuando uno no tiene sentido de trascendencia, uno cree que el mundo se acaba sobre la corona de nuestra cabeza y que después de la corona de nuestra cabeza e encima de nosotros no hay nada ni nadie a quien respetar ni a quien rendirle culto. Cuando uno considera que después de esta vida no existe absolutamente nada, eso es no tener sentido de trascendencia. No tener proyecto de vida es no saber qué hacer con nuestra vida presente. Y no tener sentido de trascendencia es no saber qué hacer con nuestra vida futura. Cuando uno vive simplemente al menudeo, del día al día, del peso a peso, y lo único que uno sabe hacer es producir e inmediatamente gastar, está claro que es muy difícil. Siento yo que es muy difícil poder construir una familia y un proyecto esponsal muy fuerte entre los dos. Miren, si uno de los dos es creyente y el otro es una persona atea, eso se constituye en un vínculo de un yugo desigual, como lo llama la Sagrada Escritura. Para una mujer no puede ser indiferente casarse con un hombre ateo. Y para un hombre creyente no puede ser indiferente casarse con una mujer incrédula. Usted no puede pasar eso por alto. Si los dos son ateos, listo, armen el proyecto como puedan. Pero si uno de los dos es creyente y su fe es muy importante, usted no puede pasar por alto, entiéndalo, si la persona con que va a unir su vida cree en Dios o no. La fe es muy importante. Y hay cosas que uno tendría que plantearse durante el noviazgo y seguramente hasta en el diálogo de esposos, y es preguntarse cuál es el puesto que la fe ocupa en tu vida. Hay empresas que cuando van a contratar personal, en el proceso de selección, a veces preguntan esto: ¿usted cómo se ve en 10 años? Y yo creo que los novios deberían hacerse esa pregunta. ¿Cómo te ves? ¿Cómo nos ves? ¿Dentro de 5, dentro de 10 o de 20 años? ¿O cómo te ves anciano envejeciendo conmigo? ¿Cuál es el puesto que tiene la fe en tu vida? Esa pregunta hay que hacerla. ¿Cuál es el puesto que tiene la fe en tu vida? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Cuál es la postura que tú tienes frente a la vida? ¿Qué opinas tú de un embarazo? ¿Qué opinas tú de un hijo que de pronto no hayamos planeado y yo resulte embarazada? ¿Cuál sería tu postura frente a eso? ¿Cuál es tu postura frente a nuestros parientes? Tus padres y mis padres. ¿Cuál es tu postura frente al no tener dinero? ¿Alguna vez te has planteado la posibilidad de que el dinero escasee y no lo tengamos? ¿Cómo te ves sin dinero? ¿Cómo te ves si te ganaras la lotería? ¿Cómo te imaginas que sería nuestra vida si nos ganáramos la lotería? ¿Cómo te ves enfermo? Enferma. ¿Cómo te plantearías tú nuestra relación si alguno de los dos tuviera una enfermedad crónica o una enfermedad mortal? Todas esas preguntas hay que hacérselas sin ningún temor. Porque uno tiene que tener cierta certeza, cierta seguridad con quién me voy a amarrar. Porque aunque no les guste esa palabra, el matrimonio es un amarramiento. Y usted se está uniendo para siempre a una persona.
Un matrimonio no es para la conquista de una persona con quien acostarme. Un matrimonio tiene que ir mucho más allá porque es el compartir no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestra genitalidad y también nuestro espíritu. Miren, la intercomunicación que existe entre dos personas que se juntan sexualmente desde el punto de vista espiritual es irrevocable. Eso que ustedes a veces llaman la energía, el compartir la energía con alguien, es lo que se llama en la espiritualidad el compartir el espíritu con otra persona. Por eso uno no se puede unir a cualquier persona, ni uno puede acostarse con cualquier persona, porque uno no queda intacto. Después de la relación, ninguna persona queda intacta. Algo de la otra persona quedó marcando nuestra propia vida. Por eso usted no se puede juntar con cualquiera. Por eso usted no puede casarse simplemente con el criterio de que tú me gustas. Que tú me gustes no es criterio ni es razón para yo unirme a ti. Tiene que haber algo que vaya muchísimo más allá de que nos gustemos. O que de pronto hayamos caído en la necesidad. Es que te necesito. La persona con la que usted comparte su vida, su esposo, su novio, su novia, ¿tiene sentido de trascendencia? ¿O es un descreído? De esos que dice que va, que Dios ni que nada, no existe eso. Insisto en que si los dos son incrédulos, pueden ajustar su vida desde la incredulidad. Pero si uno es creyente y la fe le importa y el otro no es creyente, yo particularmente desaconsejo un matrimonio entre una persona que cree y una persona que no cree, porque se está forjando un yugo desigual. Usted podrá decir, padre, pero es que yo lo amo. Sí, lo puede amar, pero va a crear un yugo de desigualdad muy peligroso que no les va a permitir a ustedes poder construir también desde la fe su propia relación. Proyecto de vida y sentido de trascendencia. ¿Qué es lo que le asusta a un papá y a una mamá de una hija que se consigue un novio? Cuando el pelado se dan cuenta ustedes que no tienen proyecto de nada. No estudia porque no le gusta estudiar. No produce porque no tiene trabajo. Vive todavía a expensas de sus papás. Y lo único que quiere es hacer TikTok para ver si gana plata mostrando el cuerpo y pelando el pellejo. Eso es vivir sin proyecto de vida. ¿Y cómo suelen llamar ustedes a esos pelados que no tienen proyecto de vida? Un don nadie. ¿Te vas a casar con alguien que ni siquiera quiere estudiar? Que no aspira a nada de sí mismo, que puede ofrecerte. Y no estoy hablando del hecho de que uno pueda juntarse a alguien que tenga dinero para que pueda ofrecerme dinero, porque me parece muy peligroso también que uno arme un proyecto de vida con alguien en el que uno lo único que tiene para ofrecerle es plata. ¿A usted no le preocuparía que un novio de su hija lo único que tenga para ofrecerle a ella es comodidad y dinero? ¿Y lo otro? ¿No ha pensado en lo otro? Que sea un hombre, que sea una persona que tenga principios, que tenga valores arraigados, que tenga un profundo amor por su familia para que pueda también amar la familia que quiere construir, que sepa la importancia que tiene el haber elegido correctamente lo que es la exclusividad del amor, que pueda estar al lado suyo alguien que le ama, que le cuida, que le protege, que pone el pecho para defender y amar a su familia como un verdadero y auténtico varón. ¿A usted no le preocuparía que su hijo consiguiera una mujer que no le importa
ser femenina, que no le importa ser una auténtica esposa, que no le importa también hacer relucir su propio rostro como mujer, como esposa y posiblemente como mamá. ¿A usted le gustaría casarse con una persona que no le admire? Ustedes saben cuál es el principio del amor esponsal: la admiración. Y una novia tendría que aprender a admirar su novio. Y un novio tendría que aprender a admirar su novia y sentirse muy orgulloso y muy orgullosa de él. Creer que existe un Dios al cual podemos arrodillarnos reverente para poder rendirle culto. Porque el que no rinde culto a Dios se siente Dios. Y por eso hay personas que, al ser descreídas, creen que el otro tiene que rendirle culto a su ego. Yo no creo en Dios, por lo tanto, yo soy Dios y a quien tú tienes que rendir culto es a mí. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús está cenando con los apóstoles y es el espacio donde Jesús comparte con ellos muchas cosas. La cena, esa cena, yo me imagino que fue una cena que se prolongó durante muchísimo rato, donde Jesús deja como todo su testamento y todas sus enseñanzas. Y ahí Jesús les dice a ellos: no se turbe su corazón ni se acobarden. Ustedes me han escuchado decir que me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre. Ir al Padre, eso es sentido de trascendencia. Jesús les está diciendo a ellos: no todo acaba aquí. No todo acaba con la cena, no todo acaba con la muerte que acontecerá dentro de pocas horas. Hay algo que va a pasar después de esto. Pasará algo después de la cena, pasará algo después de mi muerte, pasará algo después de mi resurrección. Yo quiero dejarles a ustedes una inquietud muy simple. Quienes son esposos, revisen esas dos cosas. ¿Cómo estamos construyendo nuestro proyecto? No dejen esto al azar. No pueden permitir que el tiempo defina nada. A veces uno cree que el tiempo es el que define todo. Dejemos que el tiempo pase, decimos. El tiempo decidirá. El tiempo no decide nada. Decide usted. Y para donde camina su familia, no lo decidirá el tiempo. Lo decide usted. Y segundo, que ustedes revisen cuál es el puesto que le han dado a Dios en medio de su relación. Que ustedes puedan preguntarse como esposos o como novios: ¿el Señor está en medio nuestro? Si no está, han dejado de ser adoradores para convertirse en idólatras del otro. Y no hay nada más dañino en una relación de noviazgo o relación de esposos que ser idólatra de nuestra pareja. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.